Estas cadenas tienen un símbolo, significa esclavitud, significa estar sujetos a algo. Con estas cadenas podemos sujetar un objeto, pero más que un objeto, uso estas cadenas para enseñarles que Cristo puede romper las cadenas de sus pecados. Hace unos días celebramos la independencia de México y cómo aquella noche del 16 de septiembre se levantaron fuerzas armadas para empezar la independencia de nuestro país, que en aquellos años estábamos sujetos al virreinato español, y empezó aquella victoria. Y tomando ese evento, hermanos, quiero hablarles sobre la verdadera libertad. Y quiero que vayan por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice así la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ser libre es una cosa maravillosa, es una cosa hermosa, pero este pasaje vamos a desgajarlo, vamos a estudiarlo bien, y aquí encontramos la verdadera libertad. Cristo nos dijo allá en Juan capítulo 8 respecto a la esclavitud del ser humano, en Juan 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el versículo 34 Jesús explica de qué nos va a hacer libre. Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿En qué consiste esta verdadera libertad? Quiero que vuelva a Gálatas capítulo 5, versículo 1, y primeramente consiste con lo que la Escritura dice: estad pues firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad. Tienes que estar firme para poder enfrentar las batallas. La palabra estar está hablando de una posición, está hablando de una permanencia. Dios te puso en un lugar diferente al que teníamos. El lugar que teníamos era estar esclavos del pecado. Cristo vino y nos puso en otro lugar, y nos dice Él que tenemos que estar firmes. Éramos esclavos del pecado. Si una persona sigue practicando el pecado, sigue siendo esclavo del pecado. Éramos esclavos de Satanás, según Efesios 2 al 3. Estábamos sujetos a él, hacíamos lo que él nos decía a través de nuestra carne. Pero cuando leemos estar pues firmes, está hablando de un lugar, y está hablando de estar en ese lugar firme, constante. La palabra firme significa estar constante, estar de pie, perseverando. Te hago una pregunta: ¿eres un cristiano firme? Porque si eres un cristiano firme, te mantienes de pie en las batallas y solamente te inclinas para orar. No te dejas llevar por cualquier viento de doctrina. Un creyente firme sabe enfrentar el pecado. Cuando se le presenta, lo enfrenta con la palabra de Dios. Una persona firme es una persona firme en la fe, en lo que ha creído. Es increíble la cantidad de cristianos que han caído, que se desaniman, que su nivel de espiritualidad baja debido a que dejaron de estar firmes. La verdadera libertad que Cristo nos ofrece primeramente consiste en esto, en estar firmes. La libertad, dice el versículo número 1, estad pues firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libre. Quiero que usted subraye eso, con que Cristo nos hizo libre. La libertad de Cristo es algo inmenso, maravilloso, refrescante. Pero aquí estoy con la pregunta, ¿de qué nos hizo libres? Específicamente de 5 cosas. La primera cosa, Él nos hizo libres del lazo del diablo. Si usted puede buscar ahí en su Biblia, 2 Timoteo 2:26, dice que el hombre está sujeto con el lazo del diablo y Dios quiere que escapemos de allí. Nos hizo libres del infierno. ¿Y vamos para qué lugar? La verdadera libertad consiste en eso, en que Cristo vino y nos sacó de allí a donde íbamos. Nos hizo libres de la ley. Estábamos sujetos a la ley, pero vino Cristo y nos libertó de la ley. Él es el fin de la ley. Nos hizo libres del pecado, según Romanos 8:6, 1 al 6. No tienes por qué seguir esclavo del pecado. Nos hizo libres también incluso de la muerte espiritual. Hebreos 2:14 al 15. Esto es la verdadera libertad que el hombre necesita. De todas estas cosas, y déjeme decir una cosa, si usted no es libre, Cristo le quiere hacer libre. Pero hay una expresión ahí en la Escritura que dice, firmes en la libertad, ¿con qué? Está hablando, con algo se obtuvo esa libertad. Y se obtuvo, hermanos, porque ustedes saben que para comprar a un esclavo en tiempos bíblicos se necesitaba un precio. Nosotros éramos esclavos del pecado. Cristo pagó ese precio con su muerte, con su sangre. Ahí en Colosenses 2, versículo 13 al 15 podemos encontrar que Él pagó por nuestra libertad de nuestros pecados. Él nos redimió. En Efesios 1:7 dice, en que tenemos redención por su sangre. La palabra redención, acuérdense que significa rescate, en que tenemos rescate por su sangre, el perdón de pecados. Su sangre es sinónimo de su sacrificio, es decir, la libertad que usted tiene y que yo tengo fue por su sacrificio. Y lógicamente su sacrificio hubo derramamiento de sangre. Somos comprados por precio. Primera de Pedro 1:19, 1 Corintios 6:20. El castigo del pecado de Él, sobre Él, fue para libertarnos de ese pecado. El problema es que algunos cristianos otra vez quieren seguir siendo esclavos. Y tomo otra vez esa ilustración porque parece que quieren volver, o muchos han vuelto, y tienen sus manos atadas, y no les permite avanzar en su cristianismo. Y es lo que Pablo dice, ahí en Gálatas 5:1, y no estéis otra vez, la palabra otra vez es del mismo modo, regresar al mismo lugar, es decir, volviste a como estabas, sujeto al yugo de esclavitud. Es increíble, pero muchos creyentes están batallando con eso. Aún tienes vicios, aún tienes pecados ocultos, malos hábitos. Muchas veces se yugo de esclavitud que no te das cuenta, pero vive de tu pasado. Y no puedes avanzar hacia adelante porque tu pasado te tiene sujeto, tienes que cortarlo. Porque Cristo ya nos hizo libre. Muchas veces eres esclavo incluso del trabajo, que se vuelve un ídolo para ti. Y qué decir de muchas cosas que puedo mencionar, pero tienes que romper esas cadenas porque Cristo ya nos hizo libres. No quieras volver otra vez a ese yugo. No quiero yo extenderme más, pero cuando hablamos, la palabra de Dios habla de yugo, está hablando de sujetar algo. En este caso el yugo son 2 palos atravesados para sujetar una cosa. En este caso, nuestra vida. Cristo nos quiere libertad de ese yugo de esclavitud. No tienes por qué estar sujeto otra vez.
Yo te pregunto, ¿eres esclavo aún? ¿Volviste a ese yugo? Solo Cristo puede romper las cadenas. Disfrute, hermano, esa libertad. La libertad, la verdadera libertad consiste en eso, en tener paz con Dios, en tener nuestras emociones de acuerdo a la voluntad de Dios, en no estar batallando y luchando contra el diablo, porque ya fuimos libres de él. No tiene por qué sentirse perseguido si usted encontró esa verdadera libertad. Pero si usted está en este lugar y otra vez quiere volver, necesita a Dios, necesita decir: Señor, ayúdame a romper esas cadenas que me atan. Y Cristo rompe las cadenas, Él nos hace libres. Y esa es la verdadera evento que usted debe celebrar cada año, que Cristo nos hizo libres. Dios les bendiga.